Estamos en una situación en el territorio donde entre las dos comarcas, entre el Vallés Oriental y el Maresme, hemos superado ya los 65.000 parados, 65.000 familias prácticamente que no tienen ingresos, que están en desempleo y con unas perspectivas de encontrar trabajo, por la verdad que no muy a la buena, con todo lo que estamos viendo. Hemos crecido en un año más de 20.000 personas en paro y contamos con cientos de expedientes de regulación de empleo temporal y de cierre de empresa, como han explicado los compañeros que me han precedido. De que el sindicato es una herramienta que hoy por hoy sigue siendo útil, totalmente útil y necesaria para no solo conquistar nuevos derechos, sino, como se ha dicho aquí también, para intentar en estas fechas que corren no perder los que tenemos, donde tiene que ser esta crisis, tiene que ser una oportunidad para cambiar el modelo productivo de este país. Hay muchos motivos para la movilización. Podríamos estar horas hablando de los motivos, yo voy a decir una docena de motivos que creo que son lo suficientemente contundentes como para expresar el por qué tenemos que movilizarnos, seguir movilizando sin ir más allá. Primero, para obligar al bloqueo real de la negociación colectiva y que se cumpla lo pactado en todos los convenios para el año 2008 y 2009 que están bloqueados. Segundo, para exigir un pacto plurianual de negociación colectiva que vincule el salario, los beneficios empresariales y el empleo, en la línea del pacto que se ha hecho para la función pública. Por la mejora de la protección del desempleo y por el mejor funcionamiento de los servicios de empleo. Por una reforma fiscal más justa, por la lucha contra el fraude fiscal, por unas inversiones públicas en infraestructuras que, aunque incrementen el déficit público pero creen empleo, el gobierno se tiene que mojar y, si es necesario aumentar el déficit público, hay que aumentarlo. Lo importante es crear empleo. Ahora mismo la obra privada no puede crear empleo, ese modelo está agotado y por lo tanto el gobierno lo que tiene que dar un paso adelante y dar salida a esos miles y miles de trabajadores de esos sectores. Por una aplicación efectiva de verdad y no solo el papel de la ley de dependencia, en todos los ámbitos donde creemos que se puede crear mucho empleo. Por el control financiero de las bancas y de las cajas y bancos, para que el crédito no se quede estancado en las oficinas y fluya tanto a las empresas como a las familias. En esta comarca, antes lo decía Joan Carles, en esta comarca nos estamos encontrando de que, como no tenemos grandes multinacionales, sino que nuestro gran volumen de empresas y de trabajadores y trabajadoras son de pequeñas y pequeñísimas empresas, nos estamos encontrando con mucho expediente, con mucho cierre, por falta de crédito en las empresas, no por falta de capacidad de trabajo, sino por falta de crédito. Eso es algo que el gobierno tiene que dar un paso más allá y no solo darle dinero y ayudarles cuando tienen problemas que los han utilizado para salvar sus beneficios, sino para que los pongan en circulación y que fluya, como decíamos, a las empresas, a los autónomos también y a las familias. Hemos de cambiar el modelo productivo, hemos de apostar por la formación, por la innovación, por el desarrollo. Hemos de exigir políticas energéticas medioambientales, luchar contra el cambio climático. Estamos en una situación donde se puede generar mucho empleo también con este tipo de energías renovables, pero desgraciadamente la última noticia que tenemos de la última cumbre que hubo aquí en Barcelona, preparatoria para la de Copenhague, pues parece ser que vamos a volver a fracasar en este sentido, porque como una vez más el amigo blanco, en este caso negro de Estados Unidos, pues nos va a dejar en la estacada y no se van a cumplir los objetivos marcados. Tenemos que luchar por un modelo educativo en este país que sea permanente. No es posible que cada vez que llega un nuevo ministro de Educación al ministerio llegue con una nueva ley debajo del brazo. Tenemos que fortalecer y dignificar la formación profesional. Hay que adecuar la formación profesional realmente a las necesidades productivas de cada territorio, región o del país. Por último, también nos tenemos que movilizar para reforzar el sistema de seguridad social, el sistema público de pensiones, para dejar muy claro que no vamos a permitir que nos toquen ni un milímetro de algo de lo que yo creo que en este país nos tenemos que sentir, principalmente Comisiones Obreras, muy orgullosos, que es de nuestro sistema público de pensiones.
Què hem de fer? Què hem de fer des del moviment sindical, des de Comissions Obreres? De Comissions Obreres el que tenim clar, o el que venim plantejant, jo crec que és el que tots i totes han expressat en les seves intervencions, és que cal que en aquest moment reforcem la posició del sindicat per fer front a la crisi, que reforcem la posició del moviment dels treballadors per fer front a la crisi, frenant l'ofensiva de la dreta i de la patronal, perquè la dreta tradueix aquí literalment les posicions de la patronal. La COE està situant unes posicions que el PP els hi fa bandera en el Parlament, o Convergència i Unió i tal, per tant hem de frenar aquestes ofensives que estan tenint de forma global i hem de fer avançar les nostres posicions. Tenim clar quines són les febleses del model de creixement econòmic desequilibrat del nostre país aquests anys i tenim clar que la sortida no està en els costos laborals. Estem plantejant des de Comissions Obreres que la sortida de la crisi, més enllà de les garanties, la protecció de les persones que avui tenen problemes, està en un horitzó de canvi del patró de creixement. La sortida d'aquesta crisi ens ha de deixar amb un patró de creixement de la nostra societat totalment diferent. Hem de passar d'una economia alta en carboni a una economia baixa en carboni. I això no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè en el context mundial de lluita contra el canvi climàtic hi ha cada cop majors regulacions que incideixen aquí. I això vol dir adequacions importants de les infraestructures generals, però també de les infraestructures de les empreses. Hem de passar d'una economia intensiva en mà d'obra a una economia intensiva en capital. Les empreses, el sistema productiu s'haurà de tecnificar més, haurà d'introduir nous elements capital que d'alguna manera permetin produir més i millor i augmentar la productivitat. Haurem de passar d'una economia pel mercat intern a una economia molt més externalitzada, molt més oberta al mercat internacional. Haurem de passar d'una economia de petites i mitjanes empreses, moltes vegades de monocultiu, que depenen només d'una altra empresa més gran, de petites i mitjanes empreses molt especulades que són proveïdores d'una única empresa, a empreses que siguin capaces de tenir una dimensió suficient per ser competitives en aquest mercat que és complex i que és interdependent. Haurem de passar d'una economia de baixa productivitat a una economia d'alta productivitat. I per fer tot això necessitarem coneixement, necessitarem recerca, necessitarem capacitat i voluntat d'innovació i necessitarem fer tot això necessàriament amb un model de cohesió social, amb un model, diguéssim, que superi l'estat del benestar feble que tenim.